Buenas tardes compañeros, buenas tardes profesor. Mi nombre es Claudio Gutiérrez, soy alumno de DuoQC, actualmente cursando el quinto semestre de carrera técnico en mecánica y autotrónica. Y en este momento les vengo a presentar el plan de mejora de diagnóstico electrónico que lo que es en sensores y actuadores. El sensor de temperatura. ¿Qué es lo que es el sensor de temperatura? ¿Qué se entiende por sensor de temperatura? Ya esas son unas de las variantes que vengo a esclarecer en este momento, ya así como también la ubicación de este sensor, las posibles fallas de este sensor y también guiarlo un poco en la forma en que podemos diagnosticar este sensor. Ya tenemos tres tipos de formas y esas formas las van a ir viendo ustedes a través de este video. En inglés, el sensor de temperatura toma las siglas ST, que significa Engine Cooler Temperature. ¿Ya? Recordemos también que necesitamos también saber cuáles son las siglas de este sensor, porque en el momento que nosotros tengamos que salir a demostrar nuestro conocimiento a lo que es el ámbito laboral, nos pueden preguntar por estas siglas y no podemos quedar sin identificar cuáles son estas siglas, porque recordemos que así como aumenta el conocimiento para el mecánico, también va a aumentar la carga de trabajo para este. ¿Ya? Entonces nosotros debemos estar con las mejores herramientas para poder enfrentarnos en dichas oportunidades. ¿Ya? Bueno, les voy a presentar 5 síntomas de falla, ya que presentan normalmente este sensor, ¿ya? Que son poca inyección de combustible, ¿ya? O sea, perdón, poca inyección de combustible, ¿ya? Al ver que el sensor no está sensando bien, el computador baja su inyección de combustible para impedir que el motor aumente su temperatura y pueda generar una falla en este, ¿ya? Al momento que el computador hace eso, automáticamente se enciende nuestra segunda falla, que es el check engine encendido. Todos los sensores que estén comunicados con el bloque motor están avisando a través de este check engine que en el tablero de instrumentos puede tener el logo de un motor con una sonda adentro o también un motor con un slack encima, ¿ya? El humo negro en el escape, ¿ya? La mayoría de las veces también se piensa con esto que podemos tener una filtración en el inyector, que podemos tener un aumento de inyección de combustible, pero también es importante identificar que esos síntomas también están asociados a los síntomas de falla del sensor de temperatura. El motor no aumenta revoluciones. Esta es la falla más clásica y más recurrente que se enfrentan los mecánicos en los talleres acerca de este sensor. Ya esto es como, en pocas palabras, esto es como la tarea diaria que tiene un mecánico en el taller suyo o donde realmente trabaje. Y el ralentí estable. Ya el ralentí estable, como tenemos una poca inyección de combustible, ya, y tenemos además que el motor no aumenta sus revoluciones, imaginando que presentamos quizás uno o dos síntomas que le estoy presentando a continuación, el ralentí se forma inestable. El ralentí es como que tú sientes que el motor se está ahogando, ¿ya? El diagnóstico, para comenzar nuestro diagnóstico, lo que nosotros debemos identificar es la ubicación de este sensor. No podemos nosotros dar un diagnóstico si no sabemos identificar cuál es el sensor que nosotros debemos trabajar, ¿ya? Para eso es esta imagen que les voy a presentar, que tenemos el sensor de temperatura del tablero, ¿ya? El captor del CMP, ¿ya? Es el sensor CMP. El switch del electroventilador, ¿ya? El sensor de temperatura, pero este es el sensor de temperatura del aire acondicionado, no es el sensor a estudiar de nosotros. El alojamiento del termostato, como lo presenta en la imagen, pero acá está nuestro sensor, el sensor ECT, ¿ya? Que a continuación se presenta con un sensor de 2 pines o de 2 cables, de 2 salidas. La importancia del sensor, ¿ya? La importancia del sensor, y más que la importancia del sensor, es como la importancia del líquido refrigerante, ¿ya? Cuando se arranca el coche en frío, se arranca el motor o el vehículo en frío, el combustible entra en los cilindros y allí
se encuentra con una temperatura muy baja, que no es la adecuada para poder hacer explosionar la mezcla. Ya recordemos que la mezcla debe tener una temperatura exacta para poder ser explosionada y que se logre quemar todo el combustible. Se requiere algo más de combustible para que la combustión se realice de manera óptima. O sea, el computador debe inyectar un poco más de combustible para lograr generar la temperatura dentro de la cámara de combustión y así que los gases sean los gases de nuestro, perdón, nuestra inyección sea quemada completamente. Bueno, a continuación les voy a presentar 3 diagnósticos, ya que están enumerados como pasos a seguir. O sea, uno pasa al otro y el otro pasa al otro. La prueba 1 les voy a presentar. A continuación lo que les estoy mostrando es el sensor ST o nuestro sensor de temperatura con su respectiva resistencia que está desconectado del circuito. ¿Ya? Imagínense que ustedes identificaron el sensor, identificaron cuáles son las cantidades de cables del sensor y ustedes lo desconectan para lograr saber si hay comunicación entre la SM y este sensor. O sea, ¿qué es lo que nosotros hacemos para diagnosticar? Primero sabemos si tenemos masa. Entonces, nos conectamos a la masa de la SM con el positivo o negativo de nuestro multitester y la otra punta del tester se va a masa, encontrando un voltaje nominal de 0 volt. ¿Ya? También muchos eléctricos recurren para saber si tenemos masa es en colocar nuestro multímetro en continuidad. ¿Ya? Si nos marca continuidad entre la masa de nuestra SM y la masa de nuestro multímetro, tiende a sonar el sonido característico del multímetro, pero no quiere decir que sea una masa estable. ¿Ya? Recordemos que también hay masas electrónicas que al momento de dar arranque cambian su polaridad. Entonces yo les recomiendo que mejor midan en el parámetro de voltaje, es más exacto. Aquí nos va a marcar 0 volt. ¿Por qué? Porque entre masas no hay voltaje, no hay nada que cierre nuestro circuito. Entonces el voltaje siempre va a ser 0. Lo más probable es que en su multímetro les marque números entre el 9 y 10, pero son números que no van a ir marcando nada, no es una lectura exacta, ¿ya? Que también es 0. Bueno, ya diagnosticando que nosotros tenemos masa de la SM, vamos a ver si nosotros tenemos el positivo de la SM, ¿ya? Entonces, nos conectamos con el cable positivo de nuestro multímetro, nos conectamos al positivo de la SM, ¿ya? Y en la otra punta del multímetro nos vamos a conectar a masa, encontrando un voltaje en el multímetro de 5 volt, que es el voltaje de funcionamiento de este sensor. O sea, la SM nos está entregando masa y a la vez también nos está entregando voltaje, que son los 5 volt que les estoy comentando a continuación. O sea, tenemos la alimentación completa para que nuestro sensor pueda trabajar de la mejor manera. ¿Ya? En este caso, el diagnóstico de la prueba 2 es para saber si la SM está entregando los voltajes que necesita el sensor para lograr tener y conseguir una lectura. ¿Ya? En la prueba 3, lo que vamos a hacer, vamos a poner nuestro multímetro en el parámetro de ohms. Recordemos, ohms, que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a medir la resistencia interna que tiene este sensor, ¿ya? Para diagnosticar si realmente es el sensor el que está produciendo esta falla o si es que en las pruebas anteriores le hubiera faltado masa o positivo, ahí podría haber sido que la SM no estaba cerrando el circuito ya que no entregaba ni voltaje o masa, ¿ya? Aquí recordemos que esta resistencia va a ir variando a la temperatura, ¿ya? Porque este sensor varía el voltaje, lo varía en base a su resistencia, a la temperatura.
Bueno, a continuación les voy a presentar una seguidilla de imágenes que fueron sacadas directamente desde un vehículo, ¿ya? Son datos que fueron en vivo, ¿ya? Fueron datos que nosotros logramos captar de una falla real, ¿ya? A continuación, este es el sensor, como nos encontramos con que el sensor era el sensor que estaba malo, ya que la SM no estaba entregando el voltaje, no estaba entregando la masa, decidimos cambiarlo, porque ahí sí nos sentimos más seguros de dar un diagnóstico que realmente era el sensor el que estaba fallando. Ya, entonces, a continuación, el sensor de mi derecha es el sensor que estoy cambiando, ¿ya? Es el sensor malo, el sensor que tengo que cambiar. Y este es el sensor nuevo o bueno, ¿ya? Que también debería cumplir con la... Es la misma marca, el mismo modelo para el modelo del vehículo. Este fue un Citroën C3, ¿ya? Como se dan cuenta, también presentan 2 pines cada sensor que deberíamos seguir como la línea, ¿ya? En el sentido de que si sacamos un sensor con 2 pines, tratemos de colocar un sensor con la misma cantidad de pines. Bueno, como nosotros ya cambiamos el sensor, ya nosotros vamos a empezar a medir si este sensor está comunicándose con la SM. Y para eso identificamos cuál es el cable de señal. Recuerden, el cable de señal puede ser el rojo al cable de señal, que este es el cable de conexión de nuestro multímetro, y el otro debería ir a masa, en este caso a masa de batería. Como les dije anteriormente, a masa de batería, y el otro del positivo del multímetro a el cable de señal. Encontrando una señal nominal, sin el vehículo con temperatura, de 1,28. O sea, el sensor sí está leyendo lo que la SM... O sea, perdón. La SM sí está en comunicación con el ST, ¿ya? Ya que tenemos una lectura de un voltaje de 1,28, ya que si no hubiera comunicación, como les expliqué anteriormente, habría o un voltaje cero o habrían números que no indicarían voltaje. Esos serían números lo más cercano a cero, ¿ya? Recuerden, el motor en frío, 1,28. Ese es el voltaje que nos entrega nuestro sensor que cambiamos anteriormente. Pero ahora, ¿qué pasa? Nosotros ya conectamos nuestro escáner, nos vamos al parámetro de datos en vivo y encontramos que con 84 grados Celsius que tiene nuestro motor, o sea, nuestro motor en este momento está tomando o está buscando una temperatura de trabajo, ¿ya? El motor ya va en 84 grados del líquido refrigerante. Pero fíjense lo que pasa con el voltaje. El voltaje baja. Como les mostré en la imagen anterior. 1,28. Y eso era en voltaje, perdón, en temperatura ya elevándose. Esto es un voltaje con el motor apagado. Entonces, 1,28, el motor sube su temperatura, pero también baja su voltaje. ¿Ya? Es inversamente proporcional. A medida que aumenta el voltaje, a medida que aumenta la temperatura, baja el voltaje de trabajo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque recordemos que este sensor trabaja un poco en relación a la temperatura del motor. ¿Ya? Miren lo que pasa acá. El motor vuelve a subir su temperatura. El motor aumenta de 84 grados, como fue en la imagen anterior, a 87 grados. ¿Ya? ¿Y qué pasa con nuestro voltaje? El voltaje vuelve a bajar. ¿Ya? El voltaje vuelve a disminuir por medio de la temperatura del sensor. Por la temperatura del líquido. ¿Ya? O sea, a medida que va aumentando, nuestro voltaje va a seguir disminuyendo hasta encontrar una temperatura que es la de trabajo del motor. De ahí el sensor se queda en un voltaje y luego cambia cuando el motor
baja su temperatura, el sensor vuelve a subir su voltaje para lograr tener una forma de sensar que vaya explicando a la SM, oye, sí, estoy trabajando bien porque tú estás bajando, el motor está bajando su temperatura y yo estoy subiendo mi voltaje, o sea, estoy trabajando de manera para poder explicar a la SM que estoy trabajando bien, ¿ya? Todos recordemos que esto es una comunicación entre sensores, todos se comunican entre sí. Miren, en un momento nos mantuvimos en 87 grados Celsius, pero nos volvió a bajar. Sigue bajando. Ni siquiera hay un grado de diferencia entre la imagen anterior con esta, pero sí tenemos una diferencia de voltaje. Miren, el sensor ya va sensando, ya va tomando temperatura y indica 89 grados Celsius. Pero miren lo que pasa con el voltaje. El voltaje ya vuelve a bajar. Ya es menos de 1 volt. Ahora es 0,96 volt. Eso ¿qué nos indica a nosotros? Que el computador, que el sensor, a medida que sigue aumentando la temperatura, este sigue bajándola. Pero va a llegar un momento en que no la va a bajar más y la temperatura tampoco va a subir. Aquí tenemos 92 grados Celsius. Vuelve a bajar el voltaje, recordando que todo esto es con los datos en vivo. Recordando por qué, porque una cosa nos va a entregar el multímetro, que es el voltaje que nos está entregando de la señal del sensor, pero otra muy distinta, que son los grados Celsius que nos va a entregar los datos en vivo de nuestro escáner. ¿Ya? Ya. A continuación, se sigue mostrando que a medida que aumenta el voltaje, aumenta la temperatura, sigue bajando el voltaje, ¿ya? El sensor sigue trabajando bien, ya que nosotros habíamos descubierto que el sensor era el de la falla. Lo cambiamos y nos estamos dando cuenta en esta seguidilla de imágenes que el sensor está trabajando de manera óptima. Bueno, el diagnóstico en sí es para lograr identificar un poco cuál es la falla del sensor. Este fue el sensor que yo tomé, ¿ya? Que se me hace un poco más familiar. También, como una reflexión final, ¿ya?